Vamos a continuar con estos videos fundamentalmente porque tenemos que completar este primer planteo que hicimos la vez pasada acerca del planteo de una nueva territorialidad. Ahora bien, estamos y se dice constantemente, digamos, que se ha concretado, digamos, el proceso de globalización. Ahora bien, el proceso de globalización es la culminación de un proceso que comenzó con la incorporación del continente americano al ámbito del poder europeo y culminó el proceso de desarrollo de la consolidación del capitalismo colonial, que es un capitalismo colonial moderno y fundamentalmente eurocentrado, con un nuevo patrón de poder mundial. Los ejes que de alguna manera, digamos, conforman este nuevo aparato es la clasificación social de la ahora población mundial, que sufre la imposición de nuevos roles laborales, por un lado, en procesos productivos en una escala que ya son extraterritoriales, y por otra parte una situación de subordinación y enajenación cultural. En lo que hace al concepto de enajenación cultural, yo les recomiendo que revisen el cuadro que está en la trama cultural en la página 31 de Bonfil Batalla. El cuadro de Guillermo es un cuadro que es una especie de mecanismo para mirar cada cultura, para ver cuánta autonomía tiene sobre los elementos culturales con los cuales interactúa y cuánta, digamos, cuánta capacidad de autonomía, cuáles de esos elementos culturales son propios o son ajenos, qué cuánto es nuestro, qué cuánto hemos incorporado, qué cuánto nos han obligado a aceptar y qué autonomía tenemos respecto del uso o no uso de nuestros propios elementos culturales o del uso de los ajenos. O sea, de alguna manera ahí hay un cuadro que es un poco mecánico, digamos, es un cuadro de doble entrada, donde clasificaría las culturas, pero es como una especie de lente para mirar y mirarnos como grupo y mirar a los demás grupos y ver cuánta cantidad de autonomía y enajenación tenemos. Y en última instancia, cuánta autonomía y enajenación tenemos incorporando el concepto de raza, ya que de alguna manera, digamos, o sea, por algún momento, o sea, digamos, después de haber aceptado estas clasificaciones de blanco, negro, amarillo, colorado, ¿no? Blanco eran los europeos, amarillo los asiáticos, negro los africanos y amarillo los chinos orientales, pero del blanco no se hablaba de los demás, ¿no? Era como una especie de gradación que tenía que ver con distancias, y esas distancias también tenían que ver no con lejanías físicas, digamos, en las expansiones, pero también con lejanías culturales. Eran los otros y encima era significativo que tenían otro color, y por otra parte tenían asignados otros roles laborales y tenían asignados otros roles en el poder y el control del comercio mundial. Trabajaban dentro de un sistema en los cuales, de acuerdo al color, se suponía que era la labor. Y el color constituye el concepto de raza. El concepto de raza, digamos, tiene que ver con fenotipos, y la ciencia ha demostrado que los fenotipos son prácticamente algo absolutamente secundario en la constitución del genoma humano. Con lo cual, digamos, a veces, como digo en chiste, por más, digamos, yo puedo ser más parecido a una señora japonesa o lapona que a mi mamá, porque lo que tiene que ver con el color de mi piel, el color de mis ojos, o sea, el tipo de mi cabello, más rizado, menos rizado, el color de mi cabello y ciertos aspectos posturales, tiene que ver con un porcentaje mínimo de mis fenotipos, muy poco de todos los genomas que yo tengo. Por lo cual, o sea, ante toda esta situación que se concreta en un muy breve tiempo y después se va consolidando en muy largo tiempo, porque en última instancia, o sea, la expansión española, la etapa inicial, se da prácticamente del primer viaje de Colón, que luego tiene 4, que cubre prácticamente instalarse y ocupar todo lo que sería las Antillas y la costa mexicana y un poco la venezolana, y eso se completa con Bartolomé Díaz, con Vasco da Gama, con Américo Vespucio. Yo les digo que es muy simple, googleen mapas, expansión española del siglo XVI,
expansión española en el siglo XVII. Y van a tener todas las niñitas, todos deben recordar que primero llegó Colón, y después llegó Bartolomé Díaz, y después Vasco da Gama ya llegó hasta el Cabo Buena Esperanza, y después Magallanes junto con Elcano terminan de dar la vuelta al mundo, y después Cortés conquista México, y después Pizarro prácticamente en el 1524 conquista el centro del imperio inca, con lo cual prácticamente España controla el corazón de los dos grandes imperios americanos y comienza a expandirse por todo el continente. Y por otra parte los portugueses, en prácticamente, digamos, la misma época, van colocando, la política portuguesa no tiene que ver con la conquista territorial, sino con la instalación de factorías y o puertos comerciales. Y fundamentalmente instalan 5 fundamentales en la costa, que sería lo que es el África frente a Madagascar. O sea, Zanzíbar fundamentalmente, Mozambique, o sea, y de ahí directamente sí llegan a las Indias. Los portugueses son los que llegan a las Indias, están en Macao, están en Goa, están en Goa, y en Calcuta, en Ceilán, en Malaca, llegan a la China, tienen digamos, la colonia de Macao. O sea, los portugueses van colocando enclaves que, digamos, llegan inclusive hasta el Japón. Esto se produce prácticamente en muy pocos siglos y de alguna manera reordena el mundo. O sea, Europa tiene una cierta emigración, pero muy poca, digamos. Ustedes saben, digamos, que a América solamente pasan los, ¿cómo se llama?, castellanos, los súbditos de Isabel la Católica. La gente de Aragón, que tenía, digamos, su negocio hecho, digamos, en el Mediterráneo, no está tan autorizada. Son la gente, fundamentalmente los extremeños, o sea, la gente de la meseta castellana, que era prácticamente un desierto, son los que vienen a este desierto americano. Y eso produce cierta emigración, pero también, como contrapartida, ¿qué pasa con Europa? Comienza a recibir toneladas de oro y plata, toneladas de riqueza, que se convierten en moneda capital, que pasa por España y termina formando toda la banca holandesa e italiana. Ahora bien, se forman dos grandes imperios, políticos, militares y económicos, España y Portugal. Y por otra parte, aparecen una cantidad enorme de nuevos consumos fundamentales: el tabaco, el café, el azúcar, la papa y el tomate. Productos que, o sea, no hay pizza sin tomate, no hay reunión sin café, no hay reunión sin tabaco, todo se hace con azúcar. Prácticamente yo pienso a veces, ¿qué comerían los europeos antes de la papa, el tomate, el maíz? Si los nuevos podrían haber inventado la polenta. O sea, ¿cuánta comida centroeuropea está basada en la papa? O sea, ¿cuánta comida? Todos son salsas, no hubiera habido salsas de tomate de ningún tipo. Ahora ven, todo eso que Europa se lleva, esa riqueza alimentaria inclusive, tiene que ver con la clasificación de quienes la producen, porque comienza el enorme comercio de esclavos, donde prácticamente la costa de Angola es la gran proveedora de mano de obra para las facendas tropicales, tanto de Venezuela como de la costa del Brasil, como las misiones jesuíticas de Córdoba. Prácticamente toda la mano de obra de y los panaderos de Buenos Aires y sumad africanos por todas partes, mezclándose, como tienen un fenotipo recesivo, prácticamente se va diluyendo el color. No en Brasil, porque había mucho apartheid, pero en nuestras colonias, entre las guerras civiles, la guerra del Paraguay, pero la mistura. Y el fenotipo ha quedado por ahí, y seguramente alguien tiene un restito de negro, y sigue habiendo, digamos, fenotipos escondidos, tapados, pero vinieron millones y millones, y estuvieron y se reprodujeron y convivieron. O sea, entonces hay toda serie de modificaciones, y fundamentalmente, digamos, la navegación europea, que eran las potencias mediterráneas, pasa a las potencias del Atlántico. Y de ahí que Flandes es una potencia en algún momento, e Inglaterra comienza siguiendo las rutas españolas y portuguesas y holandesas, reproduciendo un esquema de expansión que se va complementando
Con lo cual, digamos, América se llena de gente que antes no estaba, con poder militar impresionante, generando una extracción de riquezas y una imposición de trabajo forzado a prácticamente toda la población que domina. Hay una especie de sometimiento al europeo, se incorpora la superioridad de un señor que, armado y tapado de fierro, con arcabuces, impone una nueva situación laboral y una nueva sobreproducción de un montón de productos propios y ajenos que transforman, digamos, aún las costumbres de los pueblos originarios, que ya no son originarios como eran en el origen, sino que son pueblos originarios que han pasado por etapas de servidumbre. Y por eso, digamos, todo esto, uno de los ejes fundamentales, insisto, de este nuevo patrón mundial es la clasificación social de la población sobre la idea de raza, que es una construcción mental que se traduce en la cotidianidad y se hace asimilable. Esta experiencia de ejercicio de dominación colonial y la convivencia con situaciones de desigualdad se manifiesta como necesaria y justificada. Es por eso, digamos, que luego de todo este proceso, las Naciones Unidas, hay una declaración de 1978 de Naciones Unidas, en las cuales se establecen fundamentalmente que, consciente las Naciones Unidas del proceso de descolonización, este es un tema muy importante que tiene que ver con toda la etapa de los 70, que es la famosa guerra de Argelia, la liberación de Angola, todo esto en algún momento, digamos, genera lo que se ha llamado el proceso de superar el trauma, no, aparte de la guerra de liberación argelina, la guerra de Angola, la revolución de los claveles, la lucha en el Congo, Patrice Lumumba, Amílcar Cabral en Guinea-Bissau, bueno, toda, digamos, la guerrilla argelina, que producen un cambio cultural en montones de poblaciones, después el trauma de recuperar un ser que había nacido sojuzgado, que se libera en la lucha, pero después tiene que vivir sin luchar en una situación postcolonial. Estos procesos, fundamentalmente, para recobrar la soberanía, tienen que recobrar la autoestima en lo que hace a la descalificación e exclusión racial. Porque las Naciones Unidas están persuadidas de la realidad intrínseca de la especie humana y por consiguiente de la igualdad fundamental de los seres humanos, de todos los humanos y todos los pueblos. Y en esto converge la ética y la ciencia. No hace falta dar acá una clase